Sean bienvenidos a nuestra sala de aula de la Escuela Bíblica Dominical. Aquí aprenderemos más sobre la palabra de Dios. Y juntos como familia en Cristo, disfrutaremos de un crecimiento espiritual que nos ayudará a desenvolver una vida práctica conforme a las Sagradas Escrituras durante nuestra estadía en este mundo. Con ustedes, su profesor, el pastor Joel Aguilar. Queridos amigos, hermanos, estamos en esta oportunidad compartiendo un capítulo más de esta serie, Ser Iglesia. Y en esta noche quiero cordialmente invitarle a que abra su Biblia en Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 46 y 47. Y las Sagradas Escrituras nos dicen así: Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esta noche quiero compartirles el tema que titula Ser Iglesia es celebrar. Ser iglesia es celebrar. Y esta noche vamos a juntos compartir este tiempo de mucha bendición, deseoso que este tema pueda fortalecer de gran manera tu espíritu. Y en esta hora quiero compartir con ustedes este nuevo capítulo que estoy seguro va a ser de mucha bendición. Bien, en esta hora quiero compartirles un poco la introducción sobre este asunto. Miramos de nuevo la iglesia nacida en Jerusalén, la iglesia primitiva. Ya hemos visto que aquellos hermanos fueron fieles a la doctrina y a la comunión. La presencia de Jesús en sus corazones los convirtió en un grupo especial. Crearon una atmósfera de unidad y vivieron como una familia espiritual. Y juntos alabaron a Dios. Ahora se destacará la adoración de esos creyentes. Pero primero debemos comprender algunas cosas sobre el contexto. Y hoy quiero compartirles brevemente el contexto de este capítulo. Es bueno comenzar diciendo que la iglesia primitiva no tenía templo. El templo al que se refiere el versículo 26 de Hechos capítulo 2 es el de Jerusalén, que sufrió varias transformaciones. Originalmente, vamos a recordar un poco, fue construido por Salomón. Después de la destrucción de los babilonios, fue reconstruido por Zorobabel y luego ampliado por Herodes el Grande a partir del año 20 a.C., habiendo terminado sus obras en el 64 después de Cristo. Los primeros cristianos fueron judíos conversos. Es muy probable que participaron en el servicio diario del templo, como vemos en Hechos capítulo 3, versículo 1. Este servicio tenía lugar por la mañana y por la tarde, y consistía en la ofrenda de un holocausto e incienso por parte de los sacerdotes. También hubo oraciones y una bendición del sacerdote. Lucas, en detalle, hizo hincapié en decir que los cristianos se reunieron en el patio del templo. Aquí ya tenemos una información adicional, el patio. Sería básicamente como nuestro hall de entrada, pero había 4 atrios: el de los sacerdotes, el de las mujeres, el de los hombres y los gentiles. Siendo el patio de los gentiles un tribunal abierto más general, donde circulaban hombres y mujeres. Algunos comentaristas sugieren que los cristianos se reunieron allí. De todos modos, lo que nos llama la atención es que se conocían a diario. Además, vemos que estas reuniones del templo se completaron en reuniones en las casas. Debemos señalar que los primeros cristianos hicieron de sus propios hogares los lugares de culto. En ese momento histórico no teníamos iglesias en las casas, como luego pasaría, por ejemplo, en la casa de Priscila y de Aquila.
Así que los hogares eran complementos, se reunían en el templo y se conocían en casa. Y en estas reuniones hubo gozo, sinceridad de corazón y alabanzas a Dios. Mirando a estos hermanos podemos extraer principios que se pueden utilizar hoy en nuestros días, en los servicios que hacemos dentro de las iglesias locales. Estos principios nos ayudarán a mantener el espíritu que había en aquellos hermanos. Y también nosotros podemos tener esa experiencia similar. Vamos a estos principios. Punto número 1. La celebración de la iglesia debe ser continua. Si vemos Hechos capítulo 2, versículo 46, las Sagradas Escrituras nos dicen que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y esto lo hacían todos los días. Destacamos al principio esta pequeña frase, todos los días. Hay un trasfondo histórico, ya que el culto diario ya era una costumbre judía. Pero veamos la comprensión espiritual de esos hermanos. Independientemente de si eran judíos, entendieron que debían continuar celebrando al Señor todos los días, ¿no? Y esto también es importante entender porque los judíos entendían la presencia diaria del Señor en el templo y por lo tanto necesitaban adorarlo todos los días. Pues bien, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso, nuestra celebración también puede ser constante, ya que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros todos los días. No tiene vacaciones. Todos los días debemos estar en celebración a Dios, ya sea en el servicio colectivo en el templo o en nuestras casas a través de un culto familiar o solos donde sea que estemos. Esta idea de continuidad nos despierta algunos ámbitos. Primero, celebración continúa en referencia al tiempo, todos los días. Celebración continua en las actitudes. Transformar nuestras actitudes en culto al Señor, alabándolo y adorándolo en todo. Y tercero, celebración continua en el propio servicio. Todos los momentos del servicio deben ser de celebración. Y aquí viene una pregunta importante. La adoración es un momento para celebrar a Dios, hablarle y escucharle. Queridos amigos, no podemos ocupar el servicio con otras cosas que no sean celebración. Todo en el servicio debe girar en torno a nuestra adoración al Señor. Punto número 2. La celebración de la iglesia debe suceder en un entorno de comunión. Y Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47 también nos dicen, y juntos participaron en las comidas. Qué interesante, Lucas no tuvo dificultad para hablar sobre el servicio del templo e inmediatamente en la misma oración mencionó las comidas en casa. La celebración se desarrolló en estos dos ambientes, con igualdad de intensidad. Y lo que unió estos dos ambientes fue la comunión. Estaban juntos en el templo, seguían reuniéndose y también en las casas. Mis amigos, la celebración depende de ello. Somos un solo cuerpo, una familia, y en este entorno debe tener lugar la comunión. Jesús destacó esto cuando Él nos dijo, por tanto, si cuando llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego, volviendo, haz tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. El contexto es de culto. La celebración, el culto, la adoración dependen de un clima de comunión. Una de las razones por la que muchas personas hoy en día buscan mega concentraciones es porque no necesitan cultivar la comunión allí. Los ambientes son superficiales y por eso es fácil
decir que nos amamos unos a los otros. Difícil, sin embargo, es adorar, saber cuándo y cómo está tu hermano, recordando momentos difíciles como iglesia que vivimos y más aún, ir hacia Él y pedirle perdón. Sin comunión, nuestra celebración pierde color, alegría y eficacia. Necesitamos arreglar nuestras relaciones para que nada se interponga en el camino de nuestra comunión y el enemigo no nos acuse. Queridos hermanos, la iglesia local necesita entender este principio. No podemos sentirnos con el deseo de adorar a Dios si nuestras relaciones con nuestros hermanos no están siendo realmente agradables. Si tenemos algo, es bueno inmediatamente pedir perdón y de inmediato hacer que nuestros cultos sean agradables a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. La celebración de la iglesia debe ser auténtica, con sinceridad de corazón. Queridos, esos hermanos eran auténticos. Los hermanos de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, hermanos auténticos. Esto es tan importante en la adoración como falta de sinceridad. Alabamos a Dios juntos. Nos tomamos de la mano, nos abrazamos, aunque hoy en día está todavía eso en suspenso por situaciones de esta pandemia. Pero afuera de la iglesia, después de estos momentos tan lindos como iglesia, dentro de la iglesia local, alabando al Señor, compartiendo juntos, afuera hablamos mal, criticamos y hasta odiamos a nuestros hermanos. Oh, mis amados, necesitamos ser honestos, y esa sinceridad significa que si necesitamos arreglar algo para la adoración, entonces es hora de hacerlo. No importa si el templo está muy bien pintado, con unas sillas realmente de primera calidad, un buen sonido, buenos instrumentos, pero si no tenemos hermanos sinceros y auténticos, de nada servirá. Un pastor una vez predicó sobre la unidad y dijo que deberíamos ser auténticos. Entonces el pastor le pidió a los hermanos que estaban reunidos que se tomasen de la mano, y justamente en aquel lugar había un hombre que no lo hizo. Al salir, el pastor le preguntó con mucho cariño y respeto el motivo del por qué no tomó la mano a su hermano. Y el amigo fue tan sincero y le dijo: porque no me agrada la persona que estaba a mi lado. El pastor, mirándole a los ojos, con mucho amor y paciencia, le dijo que necesitaba cambiar de actitud. Pero él le respondió nuevamente y le dijo: pastor, no voy a cambiar. Prefiero no tomarme de la mano antes que cambiar. Queridos, la autenticidad de un creyente no es solo reconocer lo que está mal, sino cambiarlo para que cuando vuelva a acontecer algún momento estos sentimientos, esté preparado para no dar lugar a estos sentimientos negativos. Cuando la celebración es auténtica, celebramos a Dios como Él enseñó. Juan 4:24. Dios es espíritu y es importante que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Adorar en verdad implica autenticidad en la adoración. Ahora, esa autenticidad también concierne a nuestro estado. Hay momentos en que nuestra adoración solo será misericordia. Estaremos tal vez en momentos de dificultad, quebrantados. A veces no podremos ministrar alabanzas, ni siquiera cantar. Seremos como aquel recaudador de impuestos que entró en el templo y solo pudo decir: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Punto número 4. La celebración debe ser festiva, con alegría. Recordemos que esos hermanos estaban felices y su celebración reflejó gozo en Cristo. Mis amigos, los salmos hablan de celebración festiva. Y de hecho, hay muchas razones para que tengamos alegría. Pero siempre que leemos este texto, es bueno entender que Lucas usó aquí la palabra para ayudarnos a entender que había placer, gozo,
un gozo extremo. Así como John Stott sostiene que esta alegría no solo era sinónimo de sonrisas, sino del estado de estas personas. Celebraron de tal manera que pudieron ver en ellos la novedad de vida en Cristo. Esta alegría se refiere a algunas otras ideas. Es decir, da la impresión de que esos hermanos estaban vivos en su adoración. La adoración es una experiencia bendecida. Por tanto, nuestros servicios deben ser bendiciones. La gente necesita ver nuestra adoración y concluir que somos nuevas criaturas en Cristo, que tenemos motivos para adorar. El servicio, por tanto, dentro de la iglesia local debe ser una experiencia memorable, una experiencia inolvidable, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros a diario. No se olvide, Él no toma vacaciones. Las personas que asisten a un servicio deben irse a sus casas hablando en sí mismos que no pueden esperar a que llegue el próximo servicio. Los cultos no pueden basarse en lo que siempre hemos hecho, en el pasado lejano. Tenemos que pensar en el día de hoy y con eso en mente celebre lo que Dios ha hecho en su vida. Las adoraciones deben reflejar los valores de Cristo en nosotros y el gozo que tenemos en Él. Amigo, haga de su adoración personal una celebración festiva y bendecida. En conclusión, ser iglesia es celebrar. Celebremos juntos cada día, unidos como cuerpo y conscientes de que a través de esta celebración atraeremos vidas a Jesucristo. Hoy quiero invitarte a ser parte de un momento de reflexión en tu vida personal. Y me gustaría compartirte de manera cuidadosa estas preguntas que yo sé que en algún momento van a fortalecer tu relación con Dios. Y te doy gracias por compartir conmigo este momento. Sé que el Señor en su gracia misericordiosa nos permite ser guiados cada día y entender que somos hijos del Señor. Y en esta noche quiero pedirte lo siguiente. Con mucho respeto gustaría que puedas pensar en estas preguntas. ¿Qué es la adoración para ti? Pregunta número 2. ¿Entiendes que el lugar de culto es solo un edificio o consideras, por ejemplo, que en casa, en el trabajo, en el tránsito, en la escuela, en todos los modos, en cualquier lugar y todo lo que haces es adorar a Jesús? Y finalmente, comenta esta oración o esta frase. No me gustó el servicio de hoy. Bien, mis amados, de esta manera llegamos al final de este tiempo. Que el Señor te bendiga y, como siempre, que el Señor sea tu pastor. Amén. De esta manera llegamos al final de nuestra clase de hoy, esperando que este tiempo haya sido de mucha edificación para su vida personal. Les esperamos, Dios mediante, nuestra próxima clase. ¡Bendiciones!